¿Sabías que muchos pequeños actores que brillaron en el cine de oro mexicano terminaron atrapados en las drogas? Detrás de esas sonrisas angelicales y rostros perfectos, se esconden historias de lucha, presión y dolor que nadie quiso mostrar. En este video descubrirás cómo la fama y el peso del estrellato infantil los llevaron por caminos oscuros que cambiaron sus vidas para siempre. No te pierdas ni un detalle y quédate hasta el final, porque estas historias te conmoverán y te harán ver el cine de oro desde otra perspectiva. Ismael Poncianito Pérez, el niño estrella atrapado en la presión. Ismael Poncianito Pérez fue uno de los niños actores más emblemáticos del cine de oro mexicano. Desde muy pequeño, su rostro angelical y su talento natural lo convirtieron en una figura querida y codiciada por productores y directores. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía una realidad muy distinta, marcada por la presión extrema y el abuso silencioso. A los 7 años, Ismael ya tenía el maquillaje preparado y el café cargado para mantenerse despierto en largas jornadas de grabación. Le decían que era para que no te quedes dormido, campeón, pero en realidad esas eran las primeras señales de un problema mucho más profundo. Vivía a base de cafeína y pastillas que le daban sin explicaciones claras, solo para que aguantara el ritmo extenuante de un set de filmación que no daba tregua. Entre escena y escena, le ofrecían una ayudita para no perder la energía, para no caerse o para controlar la ansiedad, sin que él siquiera entendiera que estaba consumiendo. Una vez, en pleno rodaje junto a Pedro Infante, Ismael se quedó completamente inmóvil, no dormido, sino paralizado por el agotamiento físico y químico. Lo sacaron del set y le pusieron algo debajo de la lengua. Minutos después volvió como si nada hubiera pasado. El niño es fuerte, dijo un asistente, pero esa fortaleza era en realidad un agotamiento profundo que nadie quiso reconocer. En casa, la situación tampoco era sencilla. Su padre era más duro que cualquier director, y su madre le exigía más que cualquier guión. Cuando alguien preguntaba por qué el niño no comía, se justificaban con un está nervioso, es normal. Nadie veía que lo estaban llevando al límite, ni siquiera permitían que Ismael tuviera la edad para decir no. Con el paso de los años, la presión y el abuso comenzaron a cobrar factura. Su cuerpo y mente se deterioraron rápidamente. A los 20 años, su carrera ya había terminado. Ya no respondía igual a los estimulantes, sus ojos dejaron de brillar frente a las cámaras y en entrevistas posteriores evitaba hablar de su pasado, salvo una vez, cuando confesó, no recuerdo muchas escenas, pero sí me acuerdo de cómo me dolía el estómago cada vez que entraba al foro. Esa frase lo decía todo, el dolor detrás del brillo. El caso de Ismael Poncianito Pérez es un claro ejemplo de cómo la industria del cine de oro mexicano, sin ninguna regulación ni apoyo real, explotaba a sus niños estrellas. Los convertía en máquinas de trabajo, sacrificando su salud física y mental en nombre del éxito y la fama. Ismael no fue un caso aislado, sino uno de muchos, niños atrapados en un sistema que los usaba sin importar el costo. Alfonso Mejía, el niño prodigio que el cine consumió en silencio. Alfonso Mejía fue uno de esos rostros que quedaron grabados para siempre en la historia del cine mexicano. Su interpretación en Los Olvidados de Luis Buñuel no solo le dio fama inmediata, sino que lo convirtió en el rostro visible de una generación. Pero lo que el público veía en pantalla, esa mirada intensa, ese dolor auténtico, no era solo actuación, era su propia vida hablándole al mundo. Desde muy joven, Alfonso se convirtió en el ejemplo perfecto del niño actor que no actuaba, sobrevivía. Mientras todos celebraban su talento, nadie reparaba en el precio que pagaba tras bambalinas. A los 15 años, en lugar de estar haciendo tareas escolares o viviendo la adolescencia, ya conocía más noches llenas de copas y compromisos sociales que cualquier joven de su edad. Las giras promocionales y los eventos lo arrastraban de un lado a otro, y si en algún momento se mostraba cansado o bostezaba, siempre había alguien listo para ofrecerle una ayudita para mantenerse despierto. En su mochila no llevaba libros, sino frascos y pastillas, las mismas que le permitían sonreír sin ganas o mantenerse de pie cuando el cuerpo pedía descanso. Su primer acercamiento a las drogas ocurrió por sugerencia directa de un productor que le dio su primera pastilla azul con la frase, «Esto te despierta el alma». No fue la última. Alfonso entró sin quererlo en un círculo vicioso disfrazado de éxito, donde las sustancias y la presión se mezclaban como parte del contrato. Con el paso del tiempo, Alfonso confesó que había momentos en los que pasaba más tiempo encerrado en los camerinos, tratando de buscar un poco de aire, que en los propios sets de filmación. Todo lo que él soñaba era actuar, pero la industria lo convirtió en un producto, un símbolo rentable, un nombre en la marquesina que ya no le pertenecía.
Mientras tanto, su familia se perdió en la euforia del éxito. Todos querían algo de él, todos esperaban que rindiera, pero nadie, ni representantes, ni familiares, se detenía a preguntarle si estaba bien. El cine lo catapultó al estrellato, y luego lo dejó solo, sin red, sin apoyo. Cuando las luces se apagaron y la fama se desvaneció, Alfonso intentó alejarse de todo, del medio artístico, del país, incluso de su propio nombre. En una entrevista años después, cuando le preguntaron por qué no volvía a la actuación, su respuesta fue tan brutal como honesta. Porque no quiero volver a depender de nada para poder dormir. Esa frase resumía toda una vida marcada por la explotación, las expectativas imposibles y el consumo silencioso de sustancias que nunca pidió. Alfonso no murió joven, pero sí fue desapareciendo poco a poco, consumido a cuotas, desgastado por las exigencias de una industria que lo usó y luego lo olvidó. Su historia, al igual que la de muchos otros, fue borrada de los titulares. Y aunque la fama lo mantuvo en lo alto por un tiempo, lo que vino después, el vacío, el abandono, la adicción, fue una caída sin red que nadie quiso contar. Anabel Gutiérrez, la sonrisa que escondía un grito de auxilio. Anabel Gutiérrez fue, para muchos, la eterna jovencita risueña del cine mexicano. Su carisma natural, su simpatía y esa risa contagiosa parecían convertirla en la niña de oro de la pantalla grande. Pero tras ese brillo y esas carcajadas, había una historia que muy pocos conocían y que muy pocos se atrevieron a contar. Desde pequeña, Anabel se convirtió en un fenómeno mediático. Cada aparición suya generaba titulares, cada película suya era un éxito asegurado. Pero la presión detrás del escenario era brutal. No bastaba con aprenderse los libretos o cumplir con las grabaciones. También debía sonreír, caer bien, mantener la imagen de niña encantadora las 24 horas del día. Y para eso, decían los productores, había recursos. Antes de cada programa en vivo, le suministraban gotas que, según ellos, eran para controlar la ansiedad. Le aseguraban que eran naturales y que la ayudarían a estar relajada. La realidad era otra. Esas gotas servían para aplacar sus emociones, para que nunca estallara, para que se mantuviera dócil y callada. Una vez, durante una grabación con Tintán, Anabel olvidó una línea. No fue por nervios, sino porque su cuerpo simplemente dejó de responder. Un asistente se le acercó y le susurró al oído. ¿Te dieron lo de siempre? Ella no respondió. El rodaje continuó, como si nada. Su mirada se quedó perdida por varios minutos, pero a nadie le importó. Solo interesaba que la escena quedara bien. Nadie se preguntó qué estaba pasando con ella por dentro. Fuera de los foros, la situación era igual o peor. Su madre, la misma que se encargaba de manejar sus ingresos, la presionaba constantemente. Esto es lo que te va a salvar la vida. Una frase que Anabel escuchaba una y otra vez mientras los contratos y la fama le quitaban lo que más necesitaba, su paz. Y es que, mientras más trabajaba, más vacía se sentía. Con el tiempo, Anabel comenzó a tener episodios donde se quedaba totalmente en blanco. Los médicos llamaron a eso agotamiento, pero también recomendaron lo que nadie le quiso dar, descanso. Su agenda seguía saturada. Las grabaciones no se detenían, y los frascos de medicamentos tampoco. A los 30 años, Anabel decidió cortar toda relación con la prensa. Se negó a conceder más entrevistas. La última vez que habló públicamente, dijo algo que pasó desapercibido para muchos, pero que quienes conocían su historia entendieron perfectamente. Estoy bien, porque ya no tengo que fingir. No era una confesión de felicidad. Era un grito silencioso. Ya no necesitaba forzar una sonrisa dopada para contentar a nadie. Pero, ¿cuántos niños actores como ella seguían escondiendo su dolor detrás de una receta médica? ¿Cuántos se atrevieron a hablar? Anabel siguió trabajando esporádicamente, pero nunca volvió a ser la estrella obediente que todos querían. Eligió su salud, eligió su silencio, y eligió no dejar que la destruyeran más. Su historia es un recordatorio de que, a veces, las carcajadas más sonoras esconden las heridas más profundas. Rosita Arenas, la belleza que pagó un precio demasiado alto. Rosita Arenas tenía un magnetismo innegable. Su rostro iluminaba la pantalla, su porte abría puertas, y su sonrisa escondía más de lo que dejaba ver. En la época del cine de oro, su nombre sonaba entre los elencos estelares y las grandes producciones. Pero, como muchas otras jóvenes promesas, Rosita pronto descubrió que el verdadero costo de la fama no estaba en los libretos, sino en lo que debía soportar detrás de las cámaras.
Desde sus primeros protagónicos, fue la favorita de productores, directores y empresarios. La buscaban para comerciales, películas, giras, eventos, y siempre con una condición no escrita: debes aguantar. ¿El secreto? Vitaminas para aguantar rodajes de 12 o 14 horas seguidas, tónicos revitalizantes para que no se le notara el cansancio y, al final del día, pastillas para bajar las revoluciones y poder dormir. El círculo perfecto: te dan algo para trabajar, y luego algo para apagar el cuerpo. Nadie le explicó nunca qué eran esas sustancias. Solo le repetían: esto lo toman todos, Rosita. Es normal. El talento de Rosita era genuino. Su presencia frente a la cámara, natural. Pero su paz interior, su estabilidad emocional, estaba hipotecada. En una ocasión, durante una filmación junto a Arturo de Córdoba, ocurrió lo que nadie quería admitir: Rosita se desmayó en pleno set. La excusa oficial fue simple: no desayunó. Pero la verdad era otra. Su cuerpo, ya saturado de cócteles diarios, simplemente no soportó más. Ella lo sabía, pero ¿qué podía hacer? En esos años, decir no a un productor o rechazar un tratamiento estándar significaba quedarse sin trabajo. El desgaste fue tan brutal que, durante varias semanas, Rosita ya no podía distinguir si las escenas que grababa eran reales o producto de sus propios delirios. Dicen que, una vez, repitió la misma línea 5 veces, fuera de guión, con la mirada completamente ida. El director explotó: corten, esta niña está ida. Pero el rodaje no se detuvo. El cine mexicano nunca se detenía, y mucho menos por la salud mental de una mujer joven. Acosada por la presión, la fama y el miedo a perder todo, Rosita tomó una decisión valiente para su época: se marchó del país. Años después, en una entrevista reveló: allá, donde nadie me conocía, fue donde realmente pude respirar. El cine le regaló fama, pero le quitó su estabilidad. Rosita, al igual que muchas otras actrices, vivió en carne propia la cruel realidad de una industria donde el éxito era una prisión maquillada y la obediencia, una condena disfrazada de oportunidad. Pagó un precio que nadie veía, y que hasta hoy, muchos prefieren ignorar. Angélica María, la novia de México, que nunca fue una niña. Angélica María es, sin duda, uno de los rostros más emblemáticos del cine mexicano. Pero lo que muchos no saben, es que su carrera empezó cuando apenas tenía 5 años. Su carita dulce y su mirada tierna la convirtieron rápidamente en la favorita de los productores. Le decían la niña milagro porque parecía no cansarse nunca, pero la realidad era otra. Desde los primeros rodajes, Angélica vivió en carne propia la presión de ser perfecta. No importaba si tenía fiebre, si estaba enferma o si simplemente quería descansar, el llamado al foro era sagrado. A veces lloraba y me decían: límpiate, que tienes que salir hermosa, recordaría años después. ¿Y cómo lograba mantenerse firme durante jornadas eternas? No faltaban las vitaminas para darle energía, ni las pastillas para los nervios que, según los asistentes, eran normales para los niños actores. Todo el mundo en los foros hablaba de su profesionalismo, pero nadie quería ver la otra cara. Una niña agotada, ansiosa, con una infancia hipotecada al éxito. En su adolescencia, Angélica empezó a cantar, y el ritmo se volvió todavía más brutal. Giras, shows, entrevistas, grabaciones, foros de televisión. Su vida se volvió un ciclo de trabajo y adormecimiento. Había días que ni siquiera recordaba en qué ciudad despertaba, confesó. Aunque siempre negó haber caído en adicciones severas, sí reconoció que la industria le inculcó el hábito de tomar ansiolíticos y pastillas para dormir desde muy joven. El peso de ser la novia de México se convirtió en una prisión invisible. Por años, sostuvo su imagen pública, pero pagó un precio alto en su salud mental y emocional. El daño no siempre se ve en las noticias. A veces se esconde en las noches sin sueño, en las crisis silenciosas y en las lágrimas que se secan antes de salir al escenario. Me aplaudían, pero nadie me preguntaba cómo estaba yo, diría en una entrevista íntima. Angélica María sobrevivió al monstruo de la industria, pero su historia demuestra que ni las estrellas más brillantes están a salvo cuando se apagan las cámaras. Fernando Luján, el niño prodigio que cargó con un peso invisible. Fernando Luján nació prácticamente en los sets. Hijo de los actores Alejandro Cianguerotti y Mercedes Soler, el medio artístico no era solo su entorno, era su destino. Desde pequeño, su carita simpática y su mirada noble lo convirtieron en la opción perfecta para interpretar al niño tierno, al hijo obediente o al niño travieso en películas del cine de oro.
El público lo adoraba, pero detrás de esa imagen perfecta había un niño enfrentando una presión que ningún adulto supo ver. Aunque su caso no fue igual a los de los otros niños que se hundieron en pastillas recetadas, Fernando vivió otro tipo de adicción, la del éxito constante. Una obsesión que, según sus propias palabras, se le metió en la piel desde la infancia. Nunca aprendí a estar sin trabajar. Me sentía inútil si no estaba en un foro, confesó en una entrevista. Esa necesidad lo llevó a aceptar cualquier proyecto, a vivir bajo una ansiedad disfrazada de disciplina. Y cuando esa angustia comenzó a afectarle, llegaron las ayudas para calmarse. Cigarrillos a los 13. Alcohol a los 15. Y después, combinaciones que le ofrecían para relajarse antes de las grabaciones o las giras. El peso del apellido Luján y la expectativa de ser el heredero del estrellato lo hundieron en una lucha interna que lo acompañó durante décadas. En su adultez, Fernando llegó a confesar que la fama le robó la capacidad de estar en paz consigo mismo. Pasaba temporadas huyendo de la televisión y del cine, solo para después volver, como si no pudiera cortar ese lazo tóxico. Aunque se mantuvo activo y tuvo una carrera larga y reconocida, nunca ocultó que luchaba a diario con sus propias sombras. El medio me hizo, pero también me rompió. Fernando Luján no fue un niño actor roto por las sustancias, pero sí por una industria que le enseñó a vivir para complacer, y a pagar cualquier precio por mantenerse vigente. Su historia es distinta, pero igual de dolorosa. Porque no todos los daños se ven en frascos, algunos se llevan por dentro, en silencio, durante toda la vida. César Costa, el niño bien, que también cargaba sus propias sombras. César Costa fue durante décadas la imagen del galán juvenil y el ídolo del rock and roll mexicano. Pero antes de eso, fue un niño actor. Empezó haciendo pequeños papeles en la radio y el cine cuando apenas tenía 10 años. Su carita fresca, su sonrisa fácil y su actitud de niño bien le abrieron todas las puertas. Los productores decían que era perfecto porque nunca se quejaba, pero lo cierto es que, desde niño, aprendió a tragarse el cansancio y el miedo. En aquellos años, las jornadas de grabación podían durar más de 12 horas, y para que no desfalleciera, le daban tónicos, bebidas energéticas y pequeñas dosis de reguladores, como los llamaban entonces. César confesó en una entrevista muchos años después. No sabíamos qué nos daban, solo que te hacían sentir como si nada importara. Aunque nunca llegó a las adicciones extremas, como otros de sus compañeros, vivió la presión constante de aparentar ser siempre el chico bueno, el ejemplo perfecto. Las giras, las grabaciones, las presentaciones en vivo, todo ello lo llevaron al límite más de una vez. Me acuerdo de haberme dormido de pie, esperando entrar al foro, recordó. El verdadero peso vino cuando el éxito creció. Ya adolescente, el personaje del ídolo juvenil se convirtió en una carga. Le daban pastillas para la garganta, inyecciones para la energía y, cuando los nervios lo rebasaban, lo de siempre para relajarte, según contaban los asistentes. Detrás de su imagen impecable, había un joven que empezó a sentirse atrapado por las expectativas. Me puse la máscara tanto tiempo que llegó un momento en que no supe si era yo o era el personaje, admitió. Aunque César logró mantenerse alejado de los escándalos graves, siempre reconoció que la industria le cobró un precio silencioso. El de vivir siempre para complacer, y nunca para él mismo. La presión de ser el favorito, el niño perfecto, lo llevó a vivir bajo una tensión constante que solo años después logró reconocer como ansiedad. Su caso demuestra que, incluso sin caer en adicciones fuertes, la fama puede intoxicarte por dentro de otra manera, haciéndote sentir que no vales si no cumples las expectativas de todos, excepto las tuyas. Enrique Guzmán, el rebelde que pagó el precio del éxito precoz. Antes de ser el ídolo del rock y el eterno rebelde del espectáculo mexicano, Enrique Guzmán también fue un niño actor. Desde muy pequeño, mostró un carácter fuerte y un talento natural para la música y la actuación. Eso lo llevó a codearse con productores, directores y empresarios del espectáculo desde los 10 años. El problema es que la industria no perdona la infancia. Enrique, como otros niños de la época, fue empujado a rendir sin descanso. Su carácter contestatario, que de adulto lo convirtió en ícono juvenil, fue visto en su infancia como un problema de actitud. ¿La solución? La misma que aplicaban a otros: tónicos, pastillas para calmarlo y un remedio para que le bajen los nervios. En entrevistas recientes, Enrique ha confesado sin tapujos que desde su adolescencia se volvió dependiente de sustancias para dormir y para andar al 100, como le decían en los estudios. Yo me tomaba lo que me dieran, porque si no, ¿cómo aguantabas?
Su entrada al mundo del rock and roll lo empujó todavía más al exceso. El rock mexicano de los años 60 se pintaba de alegría y rebeldía, pero detrás de los escenarios había alcohol, estimulantes y noches interminables. Enrique no lo ha negado nunca. Al contrario. Sí, tomaba. Sí, me metía cosas. Y a veces era porque simplemente no quería sentir nada. Lo peor es que todo había empezado en su infancia. Desde sus primeros años en el medio, fue alimentado con la idea de que la fama era una carrera de resistencia, y para resistir, había que ayudarse. La diferencia entre Enrique y otros actores infantiles fue que él sobrevivió, pero no salió ileso. Su temperamento explosivo, sus problemas personales y sus excesos con sustancias lo marcaron toda su vida. Mi carácter me lo forjaron desde niño, y me lo deshicieron desde entonces también. Hoy en día, Enrique sigue siendo una leyenda del espectáculo, pero también un ejemplo de cómo el brillo del éxito puede opacar todo lo demás, incluso la salud mental y emocional. Y su historia es un recordatorio de que no todos los niños famosos terminan siendo adultos felices. Algunos siguen huyendo de esos fantasmas, aunque hayan pasado décadas. Jorge el Topo Falcón, el niño cómico que vivió detrás de una máscara. Aunque Jorge el Topo Falcón es conocido por su trayectoria como comediante, pocos recuerdan que su carrera comenzó en la infancia, cuando apenas tenía 9 años. Con su rostro expresivo y su habilidad para imitar voces, rápidamente se ganó un lugar en pequeños papeles cómicos y como presentador infantil en algunos programas de variedades. Pero lo que parecía un juego, se convirtió en una carga demasiado pesada. El Topo nunca planeó ser un niño actor, pero la presión familiar y el dinero fácil lo metieron en un ciclo sin salida. Me decían que tenía que aprovechar la oportunidad, que era un don, un regalo. Pero nadie me preguntó si yo quería estar ahí. Los ensayos eternos, las giras con adultos, las bromas pesadas y las exigencias para no fallar empezaron a apagar su sonrisa real. Y entonces llegaron las primeras ayudas. Al principio, eran solo cigarrillos para calmar los nervios, después, bebidas para desinhibirse en las presentaciones. Y finalmente, pastillas que, según sus managers, todos tomaban para aguantar el ritmo. Para cuando entró a la adolescencia, Jorge ya mezclaba alcohol, medicamentos para la ansiedad y pastillas para dormir. Su imagen de niño bromista se mantenía intacta en las cámaras. Pero detrás del escenario, cada show era una batalla interna. Yo hacía reír, y por dentro me quería morir, llegó a confesar años más tarde. El problema fue creciendo tanto que, al llegar a la juventud, Jorge tuvo que retirarse por completo un tiempo del medio artístico. Pasó temporadas internado en clínicas y centros de desintoxicación, intentando romper con una dependencia que empezó cuando era apenas un niño. Aunque logró reinventarse y volver al espectáculo, siempre reconoció que sus demonios venían de su infancia en los foros. El precio fue demasiado alto, y aún no sigo pagando, declaró en una entrevista. La historia del Topo Falcón es otra de esas que no aparecieron en revistas. Una más de los niños que la industria abrazó, solo para después dejarlos vacíos y rotos por dentro. Juliancito Bravo, el niño que todos aplaudían y nadie escuchaba. Juliancito Bravo fue la sonrisa del cine mexicano. Su carisma natural y su picardía lo convirtieron en el niño consentido del público. Su rostro aparecía en revistas, comerciales, incluso muñecos con su imagen llegaban a las jugueterías. Pero el niño que hacía reír en pantalla, lloraba en silencio en su camerino, mientras afuera todo seguía como si nada. Desde los 8 años, su vida se convirtió en una agenda repleta de rodajes, giras y entrevistas. Su infancia se resumía en grabar, viajar y obedecer. Y para ayudarlo a soportar el ritmo, comenzaron a darle gotas para los nervios, las mismas que otros niños actores también recibían a escondidas. Él no sabía qué contenían. Solo sabía que, después de tomarlas, el miedo se esfumaba, y también la alegría genuina. Pasaba más noches en hoteles que en su propia casa. Su madre, que era la encargada de sus horarios, nunca se preocupaba por saber qué le daban en los foros. Solo repetía: mientras sirva, todo está bien. Una vez, durante una grabación, lo encontraron dormido, pero con los ojos abiertos. Nadie supo si era por el efecto de las sustancias o simplemente agotamiento extremo. Pero todos tenían claro una cosa: el show debía continuar. Cuando la adolescencia llegó, los aplausos cesaron. El niño encantador ya no era el centro de atención. Ahora solo quedaba un adolescente desorientado, con un cuerpo agotado y un corazón a la deriva.
Fue entonces cuando el consumo dejó de ser costumbre y se convirtió en refugio. Ya no era para mantenerme despierto, era para no sentirme un estorbo, confesó años después. Pasó de las gotas a las pastillas. De las pastillas al alcohol. Y de ahí a la nada. Aceptaba papeles irrelevantes, pequeñas participaciones sin importancia, hasta que finalmente desapareció de la pantalla. Una vez, en un encuentro con admiradores, un fan le preguntó si pensaba volver al cine. Su respuesta fue brutal. Solo si me prometen que no habrá camerinos con frascos escondidos. Esa frase lo resumía todo. En su adultez, Juliancito se convirtió en un hombre solitario. Pasaba temporadas trabajando en bares pequeños, haciendo imitaciones o presentaciones improvisadas, siempre lejos de las cámaras. Quienes lo conocieron decían que vivía con el peso de una infancia que nunca pudo soltar, y que prefería 1000 veces cantar en un bar vacío, antes que volver a pisar un set. Nunca volvió a la pantalla grande. Nunca recuperó la sonrisa de sus primeras películas. Su historia quedó como un reflejo de lo que la industria le robó. Su niñez, su libertad, su paz mental. Porque a Juliancito no lo retiró la edad. Lo apagaron los mismos que un día lo llamaron la promesa del cine mexicano. Detrás del brillo del cine de oro mexicano hubo niños que enfrentaron presiones, agotamiento y dependencia, pagando caro el precio de la fama temprana. Estas historias nos recuerdan la importancia de cuidar y proteger a las nuevas generaciones para que no repitan esos mismos errores. Si te gustó este recorrido por las historias ocultas del cine mexicano, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video con quien disfruta del buen chisme, del drama con elegancia y de las leyendas que jamás se apagan. Nos vemos en el próximo video.